¿Cómo va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por estar. ¿Qué mirada tenés del fallo de la Corte, Luis? Bueno, siguiendo el título tuyo, si tenemos un Pato Rengo y encima es criollo, estamos complicados. Y esto Criollo es lo que es tenemos. un paso, Don. una macana, ¿no? Ah, sí. Acá le decimos de otra forma en Córdoba, pero es así como decimos. Claro. No, es un espanto. Mirá vos, le fuimos a preguntar a la Corte de qué color era el caballo blanco de San Martín y la Corte dijo blanco. Mirá el quilombo que se armó. Bueno, pero bien que dijo si blanco y no negro, ¿no? Menos mal. Pero porque es una cuestión obvia. La Corte no tuvo una expresión profunda, erudita del derecho. Nada, dijo lo que corresponde, lo que dice la Constitución. Leyó un par de artículos y los transcribió en un fallo que inclusive hasta te diría lo hizo de manera tardía. No puede ser que una cuestión tan simple, porque si ese problema, salí de Capital Federal y plantea que el problema hubiese sido Córdoba. ¿Alguien se le hubiese ocurrido plantear que Córdoba no tiene soberanía para discutir su sistema educativo y qué hace, qué no hace, aún en el marco de la emergencia sanitaria? Bueno, es una locura. Pasó, yo la verdad... Pasó con Mendoza, te lo decía, ¿no? Sí, claro. Estando Petri acá, él lo puede explicar también. Así es, los dos lugares en donde en definitiva se pidió que se garantizara la presencialidad fue en la Ciudad Autónoma y en Mendoza, porque nosotros creemos que son las provincias las que tienen que definirlo. Y esto es lo que dice la Corte. La Corte dice, miren, el poder de la nación es residual, son las provincias las que tienen que definir por la Constitución su sistema educativo. La nación tiene que sentar las bases y en última instancia se tienen que poner de acuerdo. Ahora, la nación en ningún momento, y esto es importante lo que destaca la Corte, yo coincido con Luis, que no es un fallo que amplíe los márgenes o la autonomía de las provincias. Pone las cosas en su lugar, dice básicamente. Algo obvio, como exactamente. Ahora, ¿cuál es el tema? Las provincias, si la nación quería de alguna manera, por la cuestión epidemiológica, justificar el cierre de escuelas, lo tendría que haber fundamentado. Y no lo fundamentó y por eso era un exceso y un abuso. Ahora, entre líneas, la Corte le dice al Gobierno Nacional, en el fallo de la mayoría, que actuó de mala fe, que actuó deslealmente, que no coordinó y que no hubo concertación, porque son los 4 adjetivos, los 4 requisitos que reclama a la hora de la relación nación-provincia y la definición Ahora, del federalismo. Luis, no sé si viste las reacciones del gobierno, ¿no? Golpe, decrepitud, no soportan los límites, ¿no? Es así. Cuando vos tenés un gobierno autoritario, un gobierno con tinte casi, te diría, de irracionalidad manifiesta, no acepta que el límite se lo ponga ni la Corte Suprema, no entiende de división de poderes, pero también anticipa la pelea, Johnny. Yo me quiero quedar con la editorial tuya. El gobierno anticipa dónde va, o sea, en este momento que ha hecho el gobierno se desnudó, en el medio con 65.000 muertos, desnudó a dónde va. El gobierno tiene un objetivo, ¿no? Como no acepta ningún tipo de límites y no lo acepta que la oposición no lo acompañe en todo, y hay veces que nosotros no lo podemos acompañar porque son locuras las que plantean, tampoco acepta que otro poder le ponga límite. Entonces, ahí va el gobierno. Entonces, no es una cuestión de la oposición, ni que somos alarmistas, ni que en el medio de la pandemia queremos agitar otras banderas. El gobierno va ahí. Ahí Cristina hoy lo terminó de plantear, dijo que hoy... no, los golpes de Estado son de otra manera, con un nivel de irracionalidad, con un nivel de torpeza, con un nivel de desmemoria, ¿viste? Horrible, pero ahí van por eso, van por la justicia, van para eliminar cualquier tipo de límites que ellos les pueda, de alguna manera, generar algún nivel de... A mí lo que me asusta, ya te preguntan enojo. los chicos, es la desconexión con la realidad. Yo lo planteo siempre. Cristina hoy, más allá de este fallo de la Corte, hablando de Hornos y Borinsky, con el video ese de Pablo Echarri, que no tiene nada, sí, divino Echarri, pero nada que ver con lo que está pasando en la Argentina. 65.000 muertos por COVID, 5% de inflación y Cristina está con Borinsky. Yo no sé, es como si hubiera 2 Argentinas paralelas. Me sumo a lo que dice Johnny, porque te quería preguntar exactamente eso. ¿Por qué pensás que Cristina solamente habla de temas judiciales, de temas que le importan a ella y no habla de grandes cuestiones como la pandemia? Uno tiende a sospechar que es porque quiere que el sapo de la pandemia se lo coma Alberto. Pero, ¿qué pensás vos de esto? En eso es coherente, Cristina, ¿no? En eso es coherente, por eso lo puso Alberto. Cristina tiene un problema que es un problema judicial. Todo lo demás no le importa porque nunca le importó. No es que ella no habla de la pandemia, los 65.000 muertos, no habló de 11, no habló de Cromañón, ella no habla de los problemas de los argentinos, habla de sus problemas. Ella tiene un problema, su problema es el problema judicial y para eso lo puso Alberto para que se lo resuelva. A Alberto le demoró, entonces este año va por el final. Y todos los que opinan, fíjate vos quiénes son los que opinan, claramente lo hacen en sintonía para quedar bien con la vicepresidenta, porque ese es el norte, ahí vamos.
Este es el año donde Cristina tiene que resolver sus problemas judiciales. Después no importa si son 65.000 muertos o 120.000 muertos. Ese no es un problema de Cristina, a ella no la eligieron. Para eso ese es un problema de Alberto. Que Alberto lo resuelva como pueda, ese es un problema menor para ella. ¿Por qué si es este año Cristina lo tiene que resolver? Como si hubiera un límite. Y porque claramente ella sabe que lo que no puede hacer este año con la elección parlamentaria, manoteando un puñado más de legisladores de la provincia de Buenos Aires, de diputados nacionales y de senadores, ya no le queda el 2023, el tema es muy complicado. Porque aparte no tiene más posibilidad de desnudar este juego. Este juego, ella atrás del biombo parecía que venía un peronismo racional, que Alberto iba a ser el fiel de la balanza. Bueno, ya quedó desnudado que no era así. Alberto venía a cumplir una finalidad y venía a ser el jefe de gabinete de Cristina. Entonces, es ahora o nunca, es en octubre o en noviembre cuando se vote, y ahí van. Lo único que ha precipitado el fallo de la Corte ha desnudado, si había alguna duda, porque cuando uno decía esto en los programas de televisión o cuando lo reporteaban, decían, no, bueno, ustedes los opositores, ha puesto en evidencia cuál es la verdadera agenda de Cristina, que es la que realmente tiene el timón del poder. También el tema es la agenda de la gente, porque Cristina está con su agenda que le interesa a ella. Ahora, vos tenés, Luis, mucha pobreza, pandemia, mucha desocupación, mucha inflación. Vos fíjate dónde pone el ojo el kirchnerismo. Dos cuestiones yo coincido con Luis. Primero la justicia, pero indisolublemente atada a la justicia a las elecciones. Porque ellos saben que tienen que retener poder para someter a los jueces. Claro. Y ahí se cola el tema de Federico Basualdo. ¿Por qué? Porque ellos saben que si en definitiva, modifican el tema tarifario, se complican electoralmente y allí es donde ellos pueden eventualmente tener perjuicios colaterales que al kirchnerismo le importan mucho, que son las definiciones de las principales causas que tienen como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner. Y Basualdo quiere mantener las tarifas. Y Basualdo las quiere congelar. Ahí entonces hizo un punto. Ahí Cristina hizo todo un hilo relacionando a Juan Domingo Biden. Juan Domingo Biden, sí, espectacular. Que justamente habla de eso, porque no es menor lo que está diciendo Luis, que tiene que ver justamente con la necesidad de que permanentemente se amplíe el gasto, se suban los impuestos a los que más ganaron en el último tiempo y demás, que tiene mucho sentido en economías que tienen una recesión, o sea, tendría todo el sentido. Lo que pasa es que Argentina usó todos esos recursos en los últimos años. Claro. Aumentamos los impuestos 20 puntos del PBI en los últimos 15 años y ya no tenés lugar para hacer. Sobre todo el año pasado. Estados Unidos, cuando que vas además a tener tiene una moneda, inflación del digamos, 50%, cuando obvio. el PBI te cayó 10 puntos el año pasado y solamente se va a recuperar 5. Cuando tenés una inflación de 11 puntos, un desempleo, perdón, de 11 puntos, cuando tenés 6 de cada 10 chicos en la pobreza y además cuando se robaron las vacunas, y hoy nos ha vacunado más del 16% de la población. El discurso de Biden es el discurso de la pospandemia. Y acá no Nosotros, tenemos vacunas todavía. Claro. Ese es el problema. Estados Unidos ya vacunó al 40% de la población, Argentina el 2%. Biden te contó ante el Congreso cómo va a ser Estados Unidos en la pospandemia. Claro. Y cómo va a ser él para que sea el mejor Estados Unidos que pueda haber. Y hay una haber. pequeña diferencia más. Pequeña diferencia. Estados Unidos emite dólares, imprime dólares. Claro. Argentina emite algo que se llama peso. Y un dólar vale 150 de los pesos. Digo, es una pequeña diferencia. No, la diferencia es, Estados Unidos emite algo que la gente demanda y Argentina emite algo que la gente no demanda. Nosotros no demandamos pesos, no queremos pesos y por eso se debate. El año pasado, y esto lo hablamos mucho, el año pasado, cuando Estados Unidos dio alguna señal de que iba a abrir su economía, el desempleo bajó, pero dramáticamente, porque todos salieron a contratar empleados. Claro. En Argentina nadie te contrata un empleo porque no sabes si este país va a abrir el año que viene. Entonces, a ver, bueno, es la interpretación típica de Cristina de utilizar frases en inglés. Claro. Están hablando de cosas que no saben lo que son, ¿no? ¿Coincidís, Luis, con Juan Domingo Biden? Juan Domingo Biden. Pero claramente, solamente un miope no puede ver, el tipo ya pasó, ya los tipos están trabajando la pospandemia, nosotros todavía no podemos saber qué parte de la segunda ola nos va a agarrar y dónde nos va a dejar la malla. No pasamos esta es la verdad. No pasamos. Es de una torpeza absoluta querer hacer comparaciones, ¿viste? O sea, aparte, lo vuelvo a repetir porque yo no me voy a salir, estamos viviendo un momento de tragedia, esta es la agenda del gobierno, no es la agenda de la gente. Y nos entretienen con estas boludeces mientras la gente se caga de hambre, mientras los chicos no van a la escuela, mientras estamos todos con un pánico terrible dentro de nuestras casas porque la vacuna no llega, se la chorearon y se la pusieron los punteros políticos. Es la agenda de Cristina, loco. Yo no me voy a someter a la agenda de esta mina. Que lo resuelva ella, que busque un buen abogado, y si la prueba no alcanza, quedará en libertad y yo me callaré la boca. Y si no, que ponga la cara como la tiene que poner,
no puede someter a un pueblo completo a su antojo. Esto es un capricho irracional, Luis, en el que no tenemos que caer. coincido absolutamente que aún perdiendo, porque hoy el gobierno perdió, se sienten cómodos discutiendo Borinsky, Hornos, Lorenzetti y no hablando del desastre que es la pandemia en la Argentina. No quieren que hablemos de eso. Ustedes, los opositores, nosotros los medios, no quieren que hablemos de las vacunas, no quieren que hablemos del robo de las vacunas, no quieren que hablemos de los muertos. Se sienten más cómodos debatiendo con Además, los jueces. Johnny, vos pensás que hace mucho tiempo que los funcionarios de este gobierno vienen diciendo que hay dos cosas que necesitan más o menos para llevar el país hasta las elecciones, que son las vacunas y la economía. Las vacunas, todo indicaría que no tienen una respuesta como para incentivar a la gente que vote feliz al oficialismo. ¿Y la economía? Y la economía me parece que tampoco, digamos, por eso el debate de Basualdo, digamos, no arrancaron ninguno de los dos ejes que se había puesto como objetivo el gobierno, digamos. Yo coincido, esto es funcional al plan de impunidad. Hablan de golpe institucional, socavan a la justicia, intentan colonizarla, en el medio te meten una ley de Ministerio Público para garantizarse el control del Ministerio Público y el nombramiento de un procurador provisional. Digo, todo es un plan de relojería que lo que busca es correr la agenda de los argentinos, la agenda social y económica que es dramática, la agenda de la pandemia, encubrir el robo de las vacunas e instalar el problema supuesto judicial que tiene como paraguas el lawfare de persecución a los líderes kirchneristas acusados de corrupción. Hablando de vacunas, hay dos diputados acá, gran informe de Nico Pitch, ayer lo hicimos en Infobae, hay 75 diputados vacunados, un tercio de la Cámara Baja se vacunó. ¿Vos, juez, te vacunaste? No me vacuné y todavía no vacunaron a mi hija, que estamos esperando la segunda dosis, así que no. Y me tocará cuando me tenga que tocar. Simplemente uno tenía la expectativa como ciudadano común que si te decían te va a tocar en marzo del 2022 o en octubre del 2023, vos tenías. Pero cuando ahora vos te das cuenta que acá la cosa no funciona así y que el mismísimo presidente termina desdellando la única herramienta que tenía, que era el plan de vacunación, porque le quita seriedad a lo que tiene que ser terriblemente serio, hasta te diría al límite de lo sacro, porque la verdad es la única herramienta que tiene la humanidad. Y bueno, uno no sabe cuándo le va a tocar, pero sí es cierto, hay muchos diputados que se han vacunado. Hay una joven, a ver si me ayudan ustedes que son diputados, Petri, que se llama Ayelén Espósito. De Río Negro. De 35 años de Río Negro, del Movimiento Evita, ¿no? Que ayer salió con Feynman y contó que se vacunó porque es médica. Ella dice que ayudaba a chequear a los pacientes aislados por teléfono. Esa era, no sé. Una movida conocida como la Gran Zanini, recordemos a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo sería la Gran Zanini? La Gran Zanini es simular que sos personal de salud y vacunarte bajo ese amparo ilegal, ¿no? Eso es lo de Zanini y lo de Igón, digo, diciendo que son personal de salud, creo que ya es más grave. Eso es lo de Santiago Igón. Claro, eso es, exactamente, eso es más grave aún porque está falsificando un instrumento público. Esta chica sí es médica. Esta chica es médica, pero la verdad es que no ejerce. Claro, no ejerce. Digo, no había motivo alguno para con lo que vacunar. mencionaba, pero no hay nadie denunciado por falsificación de instrumento público. Bueno, pero deberían haberlos, digo, y deberían actuar fiscales de oficio, investigando. Y es grave, porque es el procurador del Tesoro de la Nación el que falsificó un instrumento público. Él dice que no lo hizo él, que lo hizo el personal que lo atendió. Pero alguien, para justificar su ingreso al sistema, tuvo que fraguar un instrumento público. Y si Zanini no está imputado, al menos el data enter debería estarlo. Más allá de lo legal, yo entiendo, vos sos abogado, ¿no? Y juez también. Vamos a lo moral, discutamos lo moral. Pero no Zanini. Es censurable. Una chica de 35 años que llama por teléfono para chequear si la gente se aísla. Le está robando la además vacuna. que sos representante del pueblo, tendrías que ir al último de la cola, digo, a ver, al menos tendrías que tener algún gesto. A mí me parece que, digo, descartemos que hay muchos diputados que por edad tenían que estar diputados. Los mayores de 60 y pico, perfecto. Imagínate tipos de 40, 45. Yo tengo 44 años. Yo no me puedo vacunar hasta que no se vacune el último de la fila. ¿Por qué los diputados de la oposición no trataron de iniciar algún procedimiento dentro del Congreso para sancionar, multar y echar a los Valdés de la vida? Hemos pedido, pero se han pedido innumerables pedidos de expulsión, comisiones investigadoras, interpelaciones. El problema que tenés es un problema numérico. Nosotros, la ciudadanía nos colocó en un rol de oposición en donde somos 116, pero en donde en definitiva para seguir estos procesos de remoción requerís mayoría de 130. Al diputado Ameri lo rajaron en 5 horas. Bueno, claro, exactamente, pero allí fue porque el oficialismo es más grave manosear una mano, como dijo Johnny ayer. Pero claro, pero ahí lo puede decir Luis, ahí el oficialismo consintió y rápidamente quiso sacarse el problema de encima. Ahora, con el escándalo de las vacunas, nunca quisieron investigar y llegar hasta las últimas consecuencias y que se conociera
todo el listado, los diputados, que se conocieron algunos, pero eventualmente todo el listado de los funcionarios que estaban Pero, Luis, involucrados tendrían una en la manera, no vacunación. digo que no es una sanción, pero tendrían una manera, porque el protocolo de sesiones se renueva continuamente. Bueno, los vacunados van a presencial, me imagino, y eso podrían acordarlo en el protocolo. Es decir, Claro. No vayan. como cualquier laburante que tiene que salir a la calle, ¿estás vacunado? Entonces anda presencial. De mínima. De mínima, basta de estar desde casa. Bueno, lo puede decir Luis, nos imponen la tiranía del número con el oficialismo y sus aliados y eventualmente protegen y evitan cualquier tipo de investigación que se haga respecto de los vacunados, los que están dentro de la Cámara de Diputados y los que están fuera también. A ver, juez. No, eso es un escándalo, Johnny. Es un escándalo del lado que vos lo quieras mirar. Es un escándalo moral, pero hablar de moral con inmoral es como, no sé, ¿viste? No, no lo entienden, es una definición. Para hablar de moral vos tenés que saber de qué concepto estás hablando. Es una cuestión de una inmoralidad supina, no hay justificación. No hay justificación. Y lo digo con todo respeto, porque acá pasó en Córdoba exactamente lo mismo con el vacunatorio VIP. Yo hace 70 días que fui a hablar al fiscal federal, le llevamos la prueba. El gobierno de la provincia de Córdoba terminó llevándole una guía de teléfono de funcionarios vacunados para que el fiscal no pudiera avanzar medio centímetro para... Esta es una inmoralidad que no reconoce, te diría, ideología, porque acá ha habido intendentes, jefes comunales de todos los colores políticos. Es una inmoralidad cuando no están vacunados nuestros viejos, cuando no están vacunados nuestros abuelos, cuando no están vacunados los médicos, las policías. Yo tengo mi mujer que es docente, va todos los días a la clase, es profesor de matemática y tampoco están vacunados los profesores, los docentes. Digo, es una inmoralidad del lado, pero lo que pasa es que, ¿cómo arrancó el tema del vacunatorio VIP? Y nosotros nos enteramos que Massa había hecho vacunar a toda su familia política. Entonces, hay temas que no se puede tocar en la Cámara de Diputados. A los papás de Galmarini, de Malena. Hay temas que la gente no sabe, la gente cree que nosotros nos hacemos los boludos, que tenemos miedo, que no nos animamos. Hay temas que no se pueden tocar, los tipos te tiran el número encima, te plantan el tema, se manejan como quieren. Llevamos 1 año y medio, la verdad, te lo digo con una absoluta frustración, los tipos hacen lo que quieren. El tema del vacunatorio VIP en la República Argentina, en la Cámara de Diputados, no se ha podido tocar porque es un tema que al oficialismo inteligentemente se ha encargado siempre de destrozar cualquier pedido, cualquier solicitud. Es una vergüenza, una inmoralidad que hay que seguir hablando de estos temas porque estos son los temas de la gente. La gente sigue hablando de estos temas, son los temas que a la gente le preocupa hasta que no tengamos 70 millones de vacunas por lo menos y cada uno tenga una dosis puesta. Estamos complicados. Luis, creo que el diputado tiene algo para contar. No, que está bueno. Graciela Ocaña me acaba de confirmar que ella denunció el vacunatorio VIP en la justicia y que la denuncia la tiene Capuchetti. La jueza Capuchetti, claro. Exactamente, pero fíjate lo que ocurre. Con Graciela y con Alfredo Cornejo presentamos un pedido de informe por el tema de los negociados en los testeos en Ezeiza. Como no nos lo van a aprobar, tuvimos que ir por la ley de acceso a la información pública, porque sabemos que de otra manera no vamos a conseguir que el gobierno nos dé información de por qué le dio una empresa que se constituyó el 1 de diciembre un negocio millonario de hasta 5 millones de pesos diarios, una empresa que no tenía experiencia, que no tenía ningún tipo de antecedentes. Igual eso fue por una empresa privada, o sea, BBVA Argentina... no, bueno, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? La puerta de ingreso del coronavirus allá por el mes de marzo del 2020 y la puerta de ingreso de la nueva ola y de las cepas. No tiene el control el Ministerio de Salud de los testeos y se garantiza que todas y cada una de las personas que pasan por Ezeiza sean testeadas eso con es rigurosidad. inexplicable. Acá tenemos uno de los estados más grandes del mundo. El Estado se ocupa de todo, del aire, el oxígeno. Pero eso se lo dejas. Ese tema se lo dejaron a 2 monotributistas. Exactamente, que facturaban a 2 monotributistas que no sabemos. 34.000 pesos. No importa, si total la salud no importa, ¿no? Lo que importa es cobrar los testeos. Licitar para hacer eso. Tenés que licitar un servicio de test antígeno y PCR, la puerta de entrada al país. Es una de las políticas anticoronavirus más importantes de todas, que no entre la gente contagiada. ¿Cómo puentean la licitación? Lo podrían haber puenteado por la ley de emergencia, pero ¿cómo lo puentean? Diciendo no, se va a encargar Aeropuertos Argentina 2000 de todo este proceso. Sí, de esa manera... Que tampoco se enojó mucho contra una empresa de 2 monotributistas. De esa manera, Aeropuertos lo tercerizó en una fundación y esa fundación en 2 monotributistas. Claro. Digo, ese es el cuidado que tenemos para garantizar que otras cepas no ingresen a la República Argentina. Digo. Lo último para Luis Juez, ¿crees que vamos de vuelta hacia una cuarentena más dura? Todo indicaría que Kicillof se quedó con las ganas de una fase 1. No sé en Córdoba cómo lo ves. El tema es delicado, Johnny. No, yo no te voy a contar esto a vos, que no te lo voy a decir por una cuestión de cariño y de dolor que sé que estás pasando. O sea, el tema es grave, es delicado y es complejo. Y ningún opositor, por lo menos de los que yo hablo,
está en la boludez, ni negando, ni en una política estúpida, obstruccionista. Queremos hablar de estos temas, nada más. Te juro que la agenda que queremos abordar tiene que ver con los temas de la pandemia. No nos interesa otra cosa, no nos interesa hablar de otra cosa. Yo creo que el tema delicado, por lo menos por los números, nosotros en Córdoba tenemos una espalda holgada porque tenemos un sistema de salud privado y público interesante, pero el uso de camas de terapia intensiva sigue creciendo, si bien se ha mesetado muy alto. Y tenemos mucho miedo, y la verdad hay que decirlo con toda la letra, y esto no es una conducta maricona, tenemos miedo porque nosotros no somos privilegiados, no somos VIP, no sabemos si alguna vez nos van a vacunar a nuestros hijos, tenemos miedo, y la verdad, yo voy a hacer todo lo que me diga, yo no lo quiero contradecir al presidente, yo te dije la vez pasada, yo quiero recuperar al presidente de los primeros días de mayo del año pasado, un Alberto Fernández que le hablaba a los argentinos, sí, y vos sentías que el tipo estaba preocupado, no sé si porque ignoraba de qué se trataba, porque no sabía, no este puntero político de paravalancha que me viene a tratar de decrepitud, cuando en definitiva lo que le falta a él es conocimiento del derecho. Digo, si el presidente recupera ese rol de conductor de los argentinos y nos dice que hay que tomar medidas, yo te juro por Dios que voy a hacer como lo hice estos 15 meses, el tipo más disciplinado. Ahora, si me va a correr por izquierda con chamullo berreta, mientras hacen negocio y ven cómo resuelven el problema para tener mayoría el año que viene en la elección de este fin de año, yo te digo, y bueno, tenemos todo el derecho del mundo a patalear, pero la agenda de los argentinos pasa por los temas que hablan ustedes, no por los temas de Cristina. Te mando un abrazo, Luis, gracias como siempre. Bueno, un beso enorme, Johnny, un beso enorme. Gracias, gracias. Suerte. Luis